mirada a la justicia. Bienvenidos a este programa Una mirada a la justicia, el espacio que tenemos para que todos ustedes, los amigos televidentes, tengan un conocimiento preventivo en asesoría, consultoría y representación jurídica en un mundo jurídico que a veces es tan desconocido y que es importante que tengamos en cuenta. Hoy tenemos un tema muy importante y tenemos una colega que nos va a acompañar en este tema, apoyándonos en el conocimiento de él. Es el tema que tiene que ver con la UGPP. ¿Quién de ustedes con esta sigla entiende qué es UGPP? Saludamos especialmente a la doctora Paula Carvajal, quien nos va a dilucidar sobre este tema. Muy buenas tardes, doctora Paula. Buenas tardes, doctora Joana. Nuevamente le agradezco la invitación que me hace acá en el programa Una mirada a la justicia. A todos los televidentes, una muy buena tarde. Y sí, hoy tenemos un tema bien importante y es la UGPP, un tema bien desconocido por toda la población, por todos aquellos trabajadores independientes que reciben dineros o ingresos a través de contratos de prestación de servicios. También toca a trabajadores dependientes donde no les cotizan sobre toda la base de cotización. Y también a muchas empresas. Creo que este término de la UGPP es muy conocido por aquellas empresas que han sido intervenidas a partir del 2011, que es cuando se crea la entidad, y que hasta el momento tienen procesos, lo cual llamamos proceso de fiscalización, donde la UGPP está controlando los ingresos que deben de ser reportados al sistema de seguridad social. Financiero y que es desconocido totalmente por parte de la ciudadanía. Les recordamos antes que nuestra oficina está ubicada en el edificio de Kendama, la oficina 606, y la línea telefónica es la 513-9045. Una mirada a la justicia está siempre pendiente de cada una de sus inquietudes, de sus preguntas, para que a través de nuestro grupo de profesionales altamente calificados puedan ser resueltas o puedan ser representados en la mejor manera. Ahora sí entramos en materia, doctora Paula, y cuéntenos qué es la UGPP. Bueno, doctora Joana, la UGPP se traduce como la Unidad Gestional de Pensión y Parafiscales. Todos hemos escuchado hablar de la DIAN. La DIAN es un organismo de control para quien evada el pago de impuestos o el pago de tributos al Estado. La UGPP es una entidad muy similar a la DIAN, solo que vigila es el pago de la seguridad social de todas aquellas personas que están obligados a pagar. Entonces, están obligados a pagar, según la ley 797 del 2003, los trabajadores dependientes que tienen un contrato de trabajo, los trabajadores independientes que realizan actividades a través de contratos de prestación de servicios, los trabajadores también están obligados aquellas personas que tengan capacidad de pago, también los que supongamos reciben rentas, están obligados. Entonces, la UGPP lo que hace es hacer un cruce entre entidades. Tiene cruzada el Ministerio de Hacienda con todas las entidades financieras, por ejemplo, con todos los bancos donde uno tiene cuentas de ahorro. Además, tiene cruce con el Ministerio del Trabajo, que son aquellos que tienen registro de los contratos de trabajo, y con todo el sistema de seguridad social. Entonces, tienen cruce con todas las entidades de pensiones, con todas las entidades de riesgos profesionales y con todas las entidades de salud. Además, tienen cruce con la DIAN. Entonces, todas aquellas personas que están realizando contrato de prestación de servicios, estas personas deben reportar los ingresos. La empresa lo debe hacer cuando paga un contrato de prestación de servicios en su contabilidad, y más que todo en la red de fuente, lo soporta a la DIAN, y ya la DIAN y la UGPP hacen cruce de información, y la UGPP le cobra a un trabajador independiente que ha recibido un ingreso a través de un contrato de prestación de servicios la seguridad social por este valor. O sea, doctora Paula, que
un ciudadano colombiano está totalmente vigilado por determinadas entidades públicas en cuanto a lo financiero, en cuanto a su patrimonio. Claro, cuando uno va y declara renta, uno se sorprende cómo en la declaración de renta te aparecen todos los bienes inmuebles, todos los bienes muebles y te aparecen todos los ingresos por contratos de prestación de servicios. Yo, por ejemplo, tengo una pequeña empresa, porque asesoro empresas muy grandes, que eso sí se reportan, pero tengo una pequeña empresa donde realizo contratos de prestación de servicios esporádicos. Entonces les voy a poner un ejemplo. Un mes realizo un reglamento interno de trabajo, esa empresa ni me vuelve a llamar, ni vuelvo a tener contacto con ellos. Por ejemplo, a los 6 o 7 meses va a despedir a un trabajador y me llaman para que le haga la diligencia de descargos y también para que le realice la carta de terminación del contrato. Entonces son contratos que yo voy cobrando honorarios que son muy esporádicos cada 6, 7, 8 meses y son muy pocos el valor de los honorarios porque es por una actuación. Por ejemplo, ¿cuánto me cobra por hacerme una cartica de terminación del contrato? Resulta que yo no reportaba esos ingresos al sistema de seguridad social ni los reportaba a la declaración de renta porque pensé que no eran significativos porque eran ingresos de 160.000 pesos, casi que eran ingresos de entre medio salario mínimo y un octavo de salario mínimo. Entonces eran ingresos muy pocos. Cuando fui a declarar renta, inmediatamente me aparecieron esos ingresos por esa pequeña empresa y me dijeron, acá tiene estos ingresos donde usted no los había reportado en la declaración de renta, además sumándolos no los había declarado en el sistema de seguridad social. Como no he sido intervenida por la UGPP, no tengo ninguna auditoría, me tocó hacer un pago retroactivo por esos ingresos para evitar que la UGPP me haga una investigación de los ingresos que ingresan por prestaciones de servicio. Es decir, que por cada monto de dinero que un profesional independiente reciba, como lo es usted, debe pagarle al Estado o a la entidad financiera que en este momento se está interviniendo una suma de dinero. Claro, y es ahí donde en muchas oportunidades lo vemos como una injusticia, estudiándolo a fondo, pues lo podríamos ver como una justicia. ¿Por qué lo vemos como una injusticia? Porque pues hay muchas personas que primero tenemos coexistencia de contratos. En el caso mío, yo tengo varios contratos laborales, por ejemplo, con varias universidades, porque muchos de los televidentes saben que yo trabajo en el sector académico y que soy docente. Adicionalmente, como soy abogada independiente, también realizo de prestación de servicios. Y con la ley, pues la ley está desde el 2003, la ley existe desde antes, me obliga a que yo realice pagos de seguridad social por cada uno de los ingresos. Y adicionalmente, como ya se creó la UGPP, ya no es simplemente una orden normativa, sino que adicionalmente ya hay una entidad que a mí me vigila que efectivamente esté realizando ingresos a la seguridad social por la totalidad de todo lo que he recibido. ¿Por qué se ve injusto? Porque yo tengo la cobertura de la seguridad social, por ejemplo, por mis contratos como dependiente. Por ejemplo, la Universidad Autónoma, yo tengo un contrato dependiente y allá me realizan unos aportes mes a mes a la seguridad social. Lo vería injusto porque entonces me toca aportar por cada uno de mis contratos de prestación de servicios. Pero también hay un valor justicia y se traduce en que si yo tengo una prestación económica, por ejemplo, si yo voy a tener una pensión de invalidez o si fallezco voy a causar una pensión de sobrevivientes o por ejemplo si quedo en embarazo y voy a disfrutar de una licencia de maternidad o si me enfermo y voy a disfrutar de una incapacidad, me van a tener en cuenta todo el IVS reportado. Entonces yo voy a salir con un ingreso base de cotización sumado por todas las cotizaciones que yo haga a la seguridad social, entonces me voy a poder seguir garantizando mi nivel de vida. Obviamente esa no es la finalidad de la UGPP, la finalidad de la UGPP es evitar que las personas defrauden al Estado con todos sus ingresos y que realicen cotizaciones por todos los aportes. Vamos a ver si empezamos a comprender bien la situación. El hecho es que por cada contrato de prestación de servicios o por cada dinero que se reciba de las diferentes empresas que un contador, un abogado o un profesional independiente haga, debe cancelar una suma de dinero a la seguridad social. Sí, debe cancelar, si es independiente debe cancelar. O reajustar. No, debe cancelar por cada uno de los ingresos. No es simplemente reajustar, sino que lo debe hacer por cada uno de los ingresos. Y esto entonces nos ayuda tanto para incrementar el ingreso base de liquidación o la pensión, mejor dicho, se puede incrementar dado a que estoy aportando mucho más al sistema. Claro, se puede, a ver, en el caso de, hablando concretamente de las pensiones, en el caso del régimen de ahorro individual, pues tendría un beneficio, porque recuerden que en el régimen de ahorro individual yo me puedo pensionar a menor edad si tengo
el capital necesario, que en este momento va como en 138 millones de pesos. Entonces, a mayor ingreso, más fácil se puede alcanzar ese capital, lo cual pues no estoy muy de acuerdo con el régimen de ahorro individual. En el sistema de régimen de prima media, que es Colpensiones, acá no se aumentarían las semanas porque en el mes yo estoy trabajando las mismas 4 semanas, pero sí se aumentaría el IBL, que es el ingreso base de liquidación, es decir, como lo dijo la doctora Joana ahorita, se aumentaría la base para que me liquiden las prestaciones económicas, por ejemplo, una pensión de vejez. Podría de pronto decirse que lo que se pierde es la parte en salud, porque el aporte en salud pues es representado en medicamentos y en la atención en salud y en subsidiar obviamente a otras personas, pero económicamente no es representativo para un ciudadano. Pues sí sería representativo porque el Sistema General de Seguridad Social en Salud cubre también prestaciones económicas. Por ejemplo, cubre incapacidades. Uno no sabe que de pronto uno tenga una incapacidad y hay cantidad de trabajadores que antes de calificación de invalidez alcanzan a tener una incapacidad de 180 días, el cual puede ser prorrogable por otros 180 días más. Entonces vendría a ser un año incapacitado, y un año incapacitado no recibiendo incapacidades con IBC superior a un salario mínimo, puesto que tiene varios ingresos, sería muy beneficioso. Y también el sistema de salud cubre lo que es licencia de maternidad, que son 14 semanas con el 100% cotizado, y cubre licencia de paternidad, que también es el 100% por 8 días hábiles. Entonces aquí vemos cómo incluso el sistema de seguridad social en salud también es beneficioso cotizar, y esa es una de las finalidades que tiene la OGPP. Ellos, ¿qué hacen? Vigilan a cada uno de los trabajadores de que efectivamente estén pagando para evitarse, primero, defraudar el sistema por el principio de sostenibilidad, que es un principio nuevo que nace con la ley 797 y es desarrollado por la ley que crea la UGPP, que tiene por finalidad sostener financieramente el Estado, aún en desmejora de los intereses de la población. Eso es bien importante y de verdad que para todos los televidentes casi que un tema muy novedoso. Por eso, doctora Paula, cuéntenos un poco qué pasa si empezamos, que siempre los colombianos tendemos a eso, empezamos de pronto a mirar las formas, cómo podemos evadir ese pago hacia la UGPP. Ellos están haciendo auditorías, ¿cómo lo hacen? Realmente, o sea, la única forma que se tendría para evadir a la OGPP, que no lo estoy diciendo que lo hagan, porque pues se estaría enseñando un acto ilegal, sería que uno recibiera los ingresos sin ninguna formalidad de contrato, simplemente que te estuvieran pagando los ingresos mano a mano y yo los guardo en la alcancía, que era lo que hacían en efectivo, que era lo que hacían nuestros abuelos. Porque si se hace cruce de cuentas, por ejemplo, si es una empresa la que te está pagando contablemente, la empresa tiene la obligación de reportar ese pago a la DIAN. Entonces, el primer cruce, UGPP, la DIAN. Si te consignan en cuentas de ahorros, normalmente la UGPP también tiene cruces con todas las entidades financieras. Entonces, si por ejemplo yo estoy recibiendo de la misma entidad, por ejemplo de la misma empresa, mes a mes, la entidad financiera se está dando cuenta que yo estoy recibiendo 1 millón de pesos de la misma empresa, inmediatamente me van a investigar por ese ingreso. Entonces, financieramente tampoco se podría hacer. Si es un contrato de prestación de servicios formalizado, es decir, que lo tengo firmado, con mayor razón porque la empresa debe darle debe informar a la DIAN la existencia de ese contrato de prestación de servicios. Bueno, y si es un contrato laboral, con mayor razón, que ese sí tiene toda la regulación en la ley 100, en el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, la única manera de evadir ese pago sería que a mí me estén pagando mano a mano en efectivo y que no se quede ninguna prueba. Porque si contablemente queda prueba de que se ingresó, que es lo que hacen las personas jurídicas que estén en la obligación de tener un reporte de esos egresos, entonces tendrían que pagar, porque la OGPP tiene cruce con todas estas entidades. Hay empresas que me han preguntado a mí, yo puedo entonces hacer ese egreso por otro concepto, por ejemplo, pago de proveedores, pero entonces no se podría hacer porque si yo saco como pago de proveedores, a mí me estarían cobrando un IVA que se tiene que reportar a la DIAN, con lo cual yo no estoy cumpliendo porque le estoy pagando por un servicio a una persona natural. Entonces miren cómo no hay forma de evadir, así quisiera salir por otra cosa, como estoy pagando, no sé, una caja de resmas de hojas que usted me trajo, cuando realmente es una asesoría. Entonces no podría hacer eso porque las mismas hojas tienen grabado un porcentaje en IVA. Entonces, por ningún otro producto el contador puede simular que salió ese pago. Tiene obligatoriamente que ser por prestación de servicios. ¿Cómo está operando en este momento la UGPP en cuanto a
a fiscalización o la investigación hacia personas naturales y personas jurídicas? Bueno, entonces ya dije, el primer paso es el cruce con entidades financieras y entidades de la DIAN. El segundo paso, ellos sí mandan un requerimiento a la persona que se llama el proceso de fiscalización, es el primer requerimiento. Este proceso de fiscalización, a ti te hacen una cuenta desde, creo que es aproximadamente, no recuerdo si es del 2010, que es cuando sale la ley 1393 del 2010 para trabajadores con contrato de prestación de servicios. Para trabajadores dependientes sí lo hacen desde la ley 100. ¿Qué hacen? Hacer un recuento de cuántos ingresos te ha, valga la redundancia, te ha ingresado y te hacen un primer requerimiento que se llama de fiscalización. Ese primer requerimiento tiene un recurso. Normalmente la DIAN en este primer requerimiento se equivoca porque la DIAN es demasiado intransigente, entonces te puede entrar hasta por la liga que le di a uno la abuelita en un mes, y estoy hablando realmente, o sea, son tan exagerados que te cobran 10.000 pesos que te ha ingresado en la cuenta, y puede que esos 10.000 pesos te hayan hecho una transacción porque quisieron, porque prestaste tu cuenta de ahorros y te quieren pagar los 10.000 pesos, por muchas cosas le pueden ingresar a uno. Entonces ellos en este primer requerimiento de fiscalización son demasiado intransigentes. Entonces, este primer requerimiento no se puede creer fielmente. Hay que hacer un recurso de usted visualizando y argumentando que tiene otros ingresos que no fueron por prestación de servicios, que fue porque su papá le quiso transferir 100.000 pesos el día del cumpleaños, que fue porque tu hermanita te debía 50.000 pesos porque se lo entregaste y ella te lo transfirió vía electrónica. Entonces, lo primero es hay que reponer. Este recurso no se llama reposición, se llama recurso de reconsideración, porque como la UGPP es juez y parte, es para que ellos mismos vuelvan a revisar. Y ya la segunda sí queda una resolución que queda en firme. Y lo más grave es que la UGPP es una unidad, como ya lo he venido diciendo, muy parecido a la DIAN, que tiene ellos mismos el cobro coactivo. Entonces, ya después de que quede en firme la resolución, entra a 2 etapas. El primero es el cobro persuasivo, donde le dan la oportunidad a la persona de que concilie esos pagos atrasados y que empiece a pagar por cuotas. Y el segundo es el cobro coactivo, que ya te embargan bienes muebles, inmuebles, como si fuera un proceso ejecutivo, y te cobran el pago de la seguridad social atrasada. O sea que es totalmente trascendental una norma como estas y el sistema que está operando en la parte financiera tanto para personas naturales como personas jurídicas. Por eso vamos a ir a unos cortos comerciales y ya regresamos nuevamente a profundizar un poco sobre el aspecto práctico que tiene esta ya me equivoqué en la UGPP, y así todos ustedes tienen conocimiento para que lo lleven a su vida diaria, porque miren que es algo tan novedoso que incluso los abogados, doctora, apenas estamos entrando en el conocimiento de esto. Y le voy a contar una historia. El año pasado se dictó una conferencia de la UGPP, yo fui una de las ponentes, y la mayoría de los asistentes eran abogados y contadores. Claro. Y no estaban ahí por lo que tenían que asesorarle a las empresas, sino porque la UGPP ya los había intervenido a ellos personalmente. Entonces estaban ahí para aprenderse a defender desde el punto de vista personal. Y obviamente de ahí en adelante se vendrán muchas empresas, claro, donde los contadores y los abogados tendrán que asesorar en cuanto a la intervención de la UGPP. Por eso aprovechemos este conocimiento y después de unos cortos comerciales retomamos con la doctora Paula Carvajal sobre este tema vital para todos nosotros. Ya regresamos en Una Mirada a la Justicia. Comienza Espacio Publicitario. CNC Medellín. Cuando a la muerte la vi venir, ya sin aliento y sin... ¿Quién dijo que para morir el corazón debe dejar de latir? Llegó una luz que me gritaba vuelve a vivir, una luz. Estás viviendo al límite. ¿Qué esperas? Fundación La Luz, Centro Nacional para el Tratamiento y Prevención de las Adicciones. ¿Estás pensando en asesorías contables? Con el contador Diego Luis Cortés puedes hacerlo. Llámalo al celular 312-295-5967 o escríbele al correo diegoluz56@yahoo.es. Cuando a la muerte la vi venir, ya sin aliento y sin... ¿Quién dijo que para morir el corazón debe dejar de latir? Llegó una luz que me gritaba vuelve a vivir, una luz. Estás viviendo al límite.
¿Qué esperas? Fundación La Luz, Centro Nacional para el Tratamiento y Prevención de las Adicciones. Ortoclin, clínicas odontológicas especializadas. Somos un equipo de especialistas en todas las áreas de odontología y tenemos para tu sonrisa las más innovadoras técnicas en nuestros tratamientos. Ven ya y disfruta de nuestras promociones en ortodoncia con planes desde 50.000 de inicial y 50.000 pesos mensual. Implantes dentales desde 2.600.000, diseño de sonrisa desde 300.000 pesos, prótesis dental desde 100.000 pesos, blanqueamiento desde 100.000 pesos, cambio de amalgamas por resinas desde 100.000. Te esperamos en nuestras sedes ubicadas en Medellín junto a la estación Floresta del Metro o en Barbosa en el parque principal junto a la iglesia. Ortoclin, clínicas odontológicas especializadas. Somos un equipo de especialistas en todas las áreas de odontología y tenemos para tu sonrisa las más innovadoras técnicas en nuestros tratamientos. Ven ya y disfruta de nuestras promociones en ortodoncia con planes desde 50.000 de inicial y 50.000 pesos mensual. Implantes dentales desde 2.600.000, diseño de sonrisa desde 300.000 pesos, prótesis dental desde 100.000 pesos, blanqueamiento desde 100.000 pesos, cambio de amalgamas por resinas desde 100.000. Te esperamos en nuestras sedes ubicadas en Medellín junto a la estación Floresta del Metro o en Barbosa en el parque principal junto a la iglesia. En la Mueblería Unida obtén tu crédito ya para que decores tu casa con eso que tanto habías querido. Visítanos en el pasaje peatonal frente al Éxito de Envigado, en la calle 36 Sur, número 4317. Teléfono 276-7136. 276-7136. Entra y visítanos en www.muebleriaunida.com. www.muebleriaunida.com y mira más de todos nuestros productos. ¿Estás pensando en asesorías contables? Con el contador Diego Luis Cortés puedes hacerlo. Llámalo al celular 312-295-5967 o escríbele al correo diegolu56@yahoo.es. Finaliza espacio publicitario. CNC Medellín. Continuamos aquí en Una Mirada de la Justicia, recordándoles que nuestra línea telefónica de contacto es 513-9045 para que en estos momentos llame, pida su cita y se haga asesorar en cualquier área del derecho. Recuerden que somos abogados especializados en las diferentes áreas del derecho y que estamos prestos a que todos ustedes llamen, que consulten, que vayan a las oficinas y que busquen una buena asesoría que les permita tomar una muy buena decisión o les permita terminar ese conflicto que tienen en este momento con su familia, con el vecino, con el amigo, porque recuerden que son muchas las áreas que trabajamos de manera integral y donde gracias a la interdisciplinariedad que tenemos, pues buscamos siempre darle el mejor diagnóstico, el mejor pronóstico para que usted tome la mejor decisión. Estamos ubicados en el edificio Tequendama, oficina 606 y la línea telefónica 513-9045. Este programa y los programas anteriores los pueden ver a través del YouTube, bajando con el nombre Una Mirada a la Justicia en repetidas veces de acuerdo a la necesidad que tengan y a la comprensión que hagan del mismo. Hoy estamos hablando de un tema bien interesante, el de la UGPP con la doctora Paula Carvajal, de pronto un poco no muy comprensible para muchas personas porque es nuevo, pero de acuerdo a lo que le vamos dando en trabajo, a la necesidad, hay que darle muy buen conocimiento y la doctora nos va a ayudar para esto, porque doctora, aquí hay una situación y es que tanto empresas, o sea, personas naturales como personas jurídicas están reguladas y deben intervenir en esta situación donde es imposible, so pena de sanciones económicas muy altas, evadir el impuesto que nos impone el Estado. Y esto obviamente pues dado que estamos regulados por unas normas y que esas normas son las que nos permiten vivir en comunidad. ¿Cómo entonces ponemos, doctora, un ejemplo de trabajo que esté realizando la UGPP con respecto a las empresas? ¿Qué están haciendo para fiscalizar, para darse cuenta si están funcionando debidamente o si están evadiendo, como posiblemente muchas empresas lo pueden hacer? Bueno, primero lo que hace la UGPP es cruzar información con las entidades del Estado, como lo dije ahorita, con la DIAN, con el Ministerio de Hacienda, con entidades financieras. Segundo, ellos también hacen una auditoría a las empresas. Ellos van hasta allá. Van hasta la empresa, ellos notifican, supuestamente es un derecho, porque la ley dice que deben notificar, pero realmente esta notificación es inmediata, o sea, notifican hoy de que van a ir mañana.
Entonces, pues obviamente a la empresa de un día para otro no le da tiempo a organizarse financieramente. Entonces, ¿qué hacen? Inmediatamente llegar a la empresa y te cogen el software, te lo graban y inmediatamente empiezan a cruzar información, e incluso hemos considerado que la UGPP en algunos casos tiene conceptos cerrados en cuanto a algunos pagos del derecho laboral. O sea, ellos tienen algunos conceptos que para ellos son digamos, palabra sagrada, y que para los laboralistas en el Código Sustantivo del Trabajo podemos tener incluso otras interpretaciones. Entonces ellos cogen esa información e inmediatamente requieren a la empresa. Ya ha salido por portafolio, caso que no los quiero asustar, ni tampoco voy a decir el nombre de la empresa, pero salió por portafolio una empresa donde fue intervenida por 1.000 millones de pesos, pues en ese caso, apague y vámonos. O sea, dinero que se pagó y no se reportó. Exacto, que se pagó a los trabajadores y no se reportó, claro. O algunos, ni siquiera es de mala fe, sino que algunos son por criterios mal interpretados de la OGPP, como por ejemplo, nosotros consideramos que no es ingreso tener una renta de un bien inmueble arrendado, de una señora de pronto, pues una señora que está categorizada como de adulto mayor, que tiene su casita, que de pronto tuvo dos, en la cual ha vivido, incluso es vivienda familiar, y que de pronto de esa casa sacó un apartamentico, lo cual lo tiene arrendado en 200, 220, 250 mil pesos, y que con ese arriendo ella no le está ingresando a su patrimonio. Con ese arriendo lo que hace es pagar sus servicios, pagar su mercadito, y casi que los 220 no le alcanzan para sobrevivir. Y resulta que la UGPP tiene el criterio, que no ha empezado a hacer el cobro, pero que se espera que de pronto lo haga, de que eso es considerado ingreso, ingresos por tener un patrimonio aparte. Entonces, eso es una situación muy delicada, porque nada raro que entonces empiece la UGPP a coger otros criterios que incluso ni siquiera son laborales o por honorarios de prestación de servicios, sino cualquier tipo de ingreso, incluso por bienes inmuebles, por arrendamientos de bienes muebles, y una cantidad de situaciones que se salen incluso del ámbito laboral. Hasta allá no ha llegado la UGPP, pero ya nos han dado puntadas de que creen que esos ingresos, porque los abogados nos ha tocado venir a pelear ese tipo de ingresos cuando tienen bienes inmuebles arrendados, y demostrar que no es salario, que no son contratos de prestación de servicios, que simplemente son ayudas extras para garantizarse necesidades básicas. Y en ese ejemplo de la mujer que tiene en arrendamiento una propiedad, ¿cómo operaría la UGPP? ¿Cómo se daría cuenta que esa casa existe a nombre de fulana de tal y que está recibiendo o percibiendo un arriendo que no está de pronto dando a conocer a través del sistema? Bueno, eso lo hace precisamente porque ellos cruzan toda la información, incluso con el Ministerio de Hacienda, está cruzado todos los bienes. Si de pronto es una casa que no se encuentra desenglobada, sería muy difícil porque no tiene una matrícula inmobiliaria aparte. Pero si es una sola persona que tiene varios bienes, y más si estos bienes superan el tope para declarar renta, con mayor razón, tenemos más riesgo los que declaramos renta, porque ahí sí tenemos más facilidad de que ellos nos busquen todos los bienes, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La DIAN, que es lo que pasa con los impuestos, llega y dice: a usted lleva sin declarar 2, 3, 4 años, y a mí me reporta todo el Ministerio de Hacienda que usted tiene 4 o 5 bienes, y que sumados todos usted debería estar declarando. Entonces lo mismo hace, si usted tiene 4 o 5 bienes, entonces usted, ¿por qué no ha declarado a la DIAN? Y entonces se supone que uno solamente vive en uno, que uno no va a vivir en 4 o 5, de los otros 4 o 5, ¿qué los está haciendo? Entonces ahí es donde entra la investigación, y empiezan a mirar si tienen contratos de arrendamiento, si mes a mes le consignan un canon de arrendamiento, o si se los entregan físico, empiezan a mirar si son ingresos o no. Si se los entregan físico, tendría una dificultad de prueba muy grande, ¿cierto? Claro. La idea es que eviten precisamente hacer consignaciones para que esos dineros no aparezcan. Está muy similar el caso de la señora o del señor que tiene varias casas, que tiene muchos arriendos, y es similar y mucho más grave. Por ejemplo, los médicos y los odontólogos, los médicos particulares y los odontólogos, donde reciben todos sus pacientes, tienen obligatoriamente que tener una contabilidad, porque yo no puedo recibir un paciente y simplemente pues pagar el ingreso y no darle una factura, porque todo tiene que ser, todos los ingresos tienen que ser facturados, y a ellos los vigila la DIAN. Pues cualquier día puede estar saliendo el paciente con su muela calzada y puede llegar la DIAN: muéstreme la factura de este paciente que acabó de salir. Entonces esa situación es muy, muy delicada. Entonces es el médico, el fisioterapeuta, el odontólogo recibiendo a su paciente y cobrándole por unos ingresos, pero afiliados por un salario mínimo.
Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente llega la UGPP y le dice, no, usted aquí en la DIAN me está reportando una contabilidad donde a usted le sobran mensualmente 70 millones, 50 millones, 30 millones, 20 millones y me está cotizando por un salario mínimo. Venga, yo le hago la cuentecita de cuánto sería el 40% de sus ingresos mensuales y venga, páguele a la UGPP todo el dinero atrasado. Y hablando en términos ya de profesionales del derecho, ¿operaría similar o con los abogados hay algo diferente? Totalmente igual, solo que por la costumbre de pronto los abogados manejamos un dinero de pronto más fluido, muchas veces a vos te llega la consulta y cobrada 50.000 pesos y no lo registraste, pero perfectamente podrías estar sometido a las sanciones de la DIAN también, porque son ingresos que no las tenemos registrados contablemente. Esta legislación y la creación de esta entidad tiene en cuenta de pronto la prescripción, es decir, si yo no he cancelado, no reportado, por decir algo, desde el año 2006 hasta la actualidad y ahora me quiero poner en la posición de pagar o me hacen una interventoría, ¿es posible que prescriban esos valores anteriores? Bueno, esa es una pregunta muy reiterada que le hacen a uno las personas que han sido intervenidas, tanto la persona jurídica como las personas naturales. Lo primero que uno quiere atacar es la prescripción, porque es a lo que estamos acostumbrados los abogados. Yo sí reconozco la deuda, pero no te puedo pagar una deuda de hace 10, 15 años, 14 años. Pero resulta que en materia de la seguridad social tenemos una norma constitucional donde dice que los pagos de la seguridad son imprescriptibles. Anteriormente teníamos la idea de que esa imprescriptibilidad solo se le aplicaba al afiliado y no, ya he dicho, se le aplica tanto al afiliado como al sistema. Entonces a mí el sistema me puede venir a cobrar pagos de hace 10 años, 11 años, 9 años, 8 años, y con 10 años y con retroactividad. Y más grave aún, y les voy a contar la experiencia a título personal, y es que los intereses en materia de seguridad social no son los intereses corrientes legales, son los intereses a la tasa máxima legal. Entonces, ellos fuera de que están cobrando una deuda de hace 10 años, me están cobrando intereses de hace 10 años, me están cobrando de hace 9 años con intereses de hace 9 años. Entonces, muchas veces es mucho más alto los intereses que el mismo capital de hace 9, 10 años. Tanto es así que yo estuve en la UGPP en Bogotá, la central estuve en Bogotá, es una entidad monstruosa, es una cosa gigante, súper bien ubicada. En los aspectos físicos. En el aspecto físico, o sea, no es la típica entidad del Estado que nosotros estamos acostumbrados a ver, mal tenida, las paredes quebradas, las sillas malas, no, una entidad totalmente lujosa, tanto que te ofrecen tinto desde la entrada. Cuando uno llega a la UGPP no hay abogados, o sea, solamente hay asistentes que te atienden, te entregan un ficho, te atienden y estás, que muchas veces no tienen el conocimiento jurídico y vos no tenés acceso a los abogados en la UGPP, porque es una entidad demasiado grande. Cuando uno llega a ser en la etapa de persuasión, en el cobro persuasivo que uno puede proponer medios de arreglo como la conciliación, te concilian intereses más no capital. Y muchas de estas entidades te hacen la siguiente sugerencia, te dicen, doctora, le queda más fácil irse a una entidad financiera, hacer el préstamo de la totalidad que debe aquí y pagarnos la totalidad y pagarle a la entidad financiera mes a mes lo que nos debe, que conciliar con la misma entidad de seguridad social, porque los intereses de la seguridad social vienen a ser muchos más altos que lo que te va a cobrar una entidad financiera. O sea, paga o paga. Paga o paga. Y lo malo es que no tenés cómo recurrir. ¿Por qué? Porque la UGPP ha dicho que ellos te escuchan, pero sí pagan. O sea, ¿qué puedes hacer? Pagar y ser escuchado, pero después de pagar ellos no te van a devolver el dinero. Entonces, ¿qué tocaría hacer después del pago? Una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el contencioso administrativo. ¿Cuál es el problema? Que si vos estás pagando 100 millones de pesos y vas a ir a buscar a un abogado ante el contencioso administrativo que te va a cobrar unos 20 millones, 15 millones por llevarte la demanda, con el riesgo de que se puede perder porque es una entidad del Estado, entonces antes, si perdes la demanda, estarías perdiendo más dinero porque son los honorarios del abogado y adicional las costas procesales que te van a condenar. Entonces es una situación con la UGPP totalmente delicada para los que estén defraudando al sistema y no estén reportando todos sus ingresos. Aquí dice algo bien importante, es que la seguridad social y las pensiones son imprescriptibles, pero las mesadas sí prescriben. Sí, ¿por qué no también de esa forma, de alguna forma, pues como compensarlo de alguna manera con la prescripción de estos valores? Sí, porque recordemos que el derecho administrativo y el Estado es el que hace sus mismas normas,
Entonces ellos tienen dos principios, que es la discrecionalidad y la legitimidad. Entonces, claro, ellos hacen sus normas a su favor. Entonces ellos que dicen, usted ciudadano sí tiene todo el derecho de reclamar dentro de 10 años, 12 años, 13 años su derecho, porque el derecho no prescribe. Puede que el esposo haya fallecido hace 10 años, todavía estoy en el derecho de reclamar. Eso sí, de los últimos 3 años, porque las mesadas van prescribiendo. Como quien dicen, usted no pierde el derecho, pero tampoco véngame a cobrar todo porque tengo un principio de sostenibilidad financiera y yo como Estado me tengo que cuidar de pronto su negligencia de no haberme cobrado, o incluso en muchos casos su desconocimiento jurídico de saber que no tenía derecho a esta prestación económica. Entonces, como usted no me cobró en 10 años, yo simplemente le respeto su derecho, pero le pago los últimos 3. Claro, es bien aplicable para esto. Les recordamos también que cualquier tipo de duda, de inquietud que tengan sobre este tema, que es muy valioso que lo tengan en cuenta, porque recuerden que entonces la intervención de una entidad como la UGPP casi que podríamos decir, doctora Paula, que vuelve ilíquido a cualquier empresa o a cualquier persona natural. Claro, y es que esa es la situación gravosa que estamos viviendo con las personas jurídicas y con las personas naturales, de que hay una cantidad de empresas que ya están siendo intervenidas por esta entidad, que tienen auditorías y que se deben defender. Por eso yo quisiera invitar a toda la población, doctora Joana, tanto a las personas naturales como jurídicas, claro, que en caso tal de ser intervenidas, que se acerquen a nuestra oficina, porque ya tenemos amplia experiencia en por lo menos hacer el debido proceso de cada una de las etapas de la UGPP, que tiene sus recursos especiales. No es el típico de recurso de reposición al que estamos acostumbrados en el derecho administrativo, sino que tiene sus recursos especiales. Entonces yo los invito que si una persona jurídica, una persona natural está siendo intervenida, se acerque a las oficinas. La mía queda en el edificio Los Tubos Rojos, carrera 55, número 4020, oficina 1005, teléfono 262-1703, y se le hará el debido acompañamiento. Porque entonces estamos aquí, doctora Paula, frente a la posibilidad de que esta entidad haga un proceso de ejecución coactiva, pero ¿cuál sería el título con el cual hacen el cobro? Sería la resolución final. Hay varias resoluciones. La primera es una resolución de investigación, la segunda es de fiscalización y la tercera es una resolución que queda en firme, ¿sí? Es la tercera o cuarta más o menos, creo que se me está escapando la tercera, la cuarta es la que queda en firme, y ya con eso ya sí es, o sea, por más que uno se defienda, presente recursos, son ellos los que dicen cuánto debe uno, y con esta última empieza el cobro, que es el cobro persuasivo, que te dicen debes tanto dinero, se puede acercar a la entidad y decirnos en qué etapas o en qué cuotas va a pagar, o el último, que es el cobro coactivo, que inmediatamente te hacen el embargo de bienes muebles o inmuebles que claro, tengas como persona natural o como persona jurídica. Porque es muy importante decirle a todos los televidentes que el cobro coactivo que hace una entidad del Estado es acelerado al 100%, no es como ir y presentar una demanda en un juzgado. Esto se presenta en una unidad de cobro coactivo y en cuestión de meses, podemos decir de 6 meses, usted tiene su propiedad embargada, secuestrada, avaluada y lista para rematar. Sí, y es el ejemplo que he escuchado ya de muchas personas, para que tengan ojo que ya el sistema del Ministerio de Secretaría de Tránsito está colocando una entidad de abogados para que empiecen el cobro activo de las fotomultas. Claro. Entonces ya no están esperando a que uno haga el curso, a que uno vaya y pague, o que uno vaya a arreglo, que venda el carro y se da cuenta que tenga una deuda. Ya están empezando con el embargo de bienes inmuebles, y ya me he dado cuenta de una cantidad de compañeros que me han contado, yo tengo mi casa, me resultó embargada, no sabía por qué, y resulta que es que tenía una fotomulta que hasta se me había olvidado pagar. Claro. ¿Cuál es el problema? Obviamente eso puede tener medios de defensa como no me notificaron, no me dijeron, pero después de estar un embargado, primero hay que pagar para que desembarguen y después defenderse. Que es un problema bien grande. Pero doctora Paula, ya en el aspecto procedimental, ¿qué medios de defensa puede tener una empresa o una persona natural cuando ya hay una resolución en firme cobrando una cantidad de dinero que no se reportó en su debido momento? Y que en muchas oportunidades es arbitrario, no tiene ningún medio de defensa. Lastimosamente lo único que tiene que hacer es pagar, y ya si la persona quiere, iniciar una demanda administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Cuál es la dificultad de la práctica? Que tanto la persona jurídica como la persona natural, después de pagar esa suma de dinero, queda casi sin medios económicos para seguirle invirtiendo a una demanda administrativa. Claro. Entonces, en la mayoría de los casos, ¿qué dice el afectado? Dice, pago y dejemos esto así, pongamos punto aparte. Y empezar a tener cuidado, porque la OGPP en cualquier momento te puede hacer otra investigación por otros años diferentes. Pero ellos igual deben hacer una liquidación de todo el adeudado. Es posible que en esa liquidación hayan errores, claro, o hayan
cuestiones financieras que no entran en esa situación. Claro, el proceso más o menos se puede estar demorando 1 año, el proceso administrativo de la UGPP, entonces empieza con la resolución de investigación, termina con la de fiscalización y la última que queda en firme. Entonces en ese lapso hay ciertas resoluciones que te las van entregando donde uno puede hacer derecho al recurso de reconsideración y decir, este ingreso no fue por trabajos, fue por una donación, fue porque me debían un dinero, entonces yo puedo empezar a desvirtuar ciertos conceptos para demostrar que efectivamente no constituyen ingreso base de cotización. Desde el inicio, doctora Paula, que empieza la UGPP a hacer estas labores, ¿hace algún tipo de inscripción en los bienes de una persona natural o en una empresa como tal? ¿Lo inscribe en la Cámara de Comercio para avisarle a los terceros? Sí, ¿o no hacen inscripción como estamos acostumbrados de inscripción de la demanda o Exacto. inscripción del trámite administrativo, no lo hacen, esto sí no lo hacen, pero no sé hasta qué punto, si uno se insolventa, harán un proceso de simulación. Hasta allá sí no me ha tocado, porque la mayoría de las asesorías los he dado es con personas jurídicas y las personas jurídicas pues sí les quedan más difícil insolventarse. Recursos de prevención para las personas que nos están viendo y para los empresarios y gerentes de organizaciones que de verdad tienen que tener mucho cuidado con esto. Claro, antes de ser intervenido, por favor, consulten con un abogado sobre qué base deben de estar cotizando, sobre qué contratos de prestación de servicios deben de estar cotizando, sobre qué elementos constitutivos del salario para el caso de empleadores del artículo 127 deben de estar cotizando. El mejor medio de prevención es tener una asesoría idónea de un abogado. Ojalá que maneje las dos áreas, porque hay abogados especialistas en seguridad social que no manejan laboral y hay abogados especialistas en laboral que no manejan seguridad social. Y eso es de los pocos temas donde encontramos unidas las dos áreas, tanto laboral como seguridad social. Y esto es bien importante porque siempre lo hemos reiterado, la especialidad que deben de tener a la hora de conseguir y contratar un abogado. Por eso los servicios de la doctora Paula Carvajal, quien está en alianza con la organización Una Mirada a la Justicia, están ahí disponibles a través de las líneas telefónicas 513-9045 y 262-1703 para que cualquier duda, cualquier inquietud o representación que requieran lo podamos hacer. Y como siempre hemos dicho, es mejor prevenir que lamentar. Estamos tocando las puertas, enviando correos electrónicos y propuestas a las empresas para que se permita un diagnóstico general de su compañía, de su empresa, y desde allí podamos decirle cuáles son las mejores herramientas y decisiones a tomar, y mucho más en cuanto a este tema, doctora Paula. Claro, y que es un tema muy nuevo y que la UGPP está, digamos que, estrenando un modelo de cobro coactivo y están cogiendo empresas, personas naturales, microempresas, que si le cuesta a una grande empresa responder ante la UGPP, imagínense una microempresa que muchas veces sus ingresos van resolviendo el día a día, van pagando proveedores sobre la marcha, entonces mucho ojo, háganse en asesorar, no tengan como temor de pagarle a un abogado, que muchas veces dicen, no, es que con lo que le va a pagar a un abogado, abono al arriendo, no les dé miedo, que es evitarse un futuro problema jurídico y financiero. Y bien grande, por eso entonces el llamado para que visiten nuestras oficinas. Recuerden que estamos en el edificio Tequendama, oficina 606. Tenemos la tarjeta preferencial tanto para las personas naturales como personas jurídicas que deseen adquirirla y tener los servicios jurídicos prepagados. También les reiteramos que este programa y todos los que hemos realizado lo pueden ver a través de la página del YouTube. Y el próximo sábado a las 9 de la mañana a través de la emisora Munera Eastman pueden escucharnos también con un tema de interés que todos ustedes van a tener la oportunidad de conocer, de 9 a 10 de la mañana y de 11 a 12 del día en la emisora Ondas de la Montaña, también buscando dar una comunicación, un conocimiento en el derecho que sea y les pueda brindar a todos ustedes mayores posibilidades en los aspectos y ámbitos de sus trabajos, de sus familias y en todo lo que se les relacione. Doctora Paula, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos contar nuevamente con usted y profundizar un poco este tema ya en el aspecto procedimental. Doctora Joana, antes gracias al programa Una Mirada a la Justicia, a usted por la invitación que me hace de participar en este programa, a todos los televidentes que siempre nos escuchan. Claro que sí, a todos los televidentes que tengan una feliz tarde y nos vemos el próximo martes a las 2 de la tarde por este mismo canal. Feliz tarde, hasta pronto.
Una mirada a la justicia.